diferencia y nada cambiará en su vida. Disfrutan la actividad, pero fallan en cuanto a poner en práctica las ideas que les han sido presentadas. Continuamente les digo, sobreestimamos el evento y subestimamos el proceso. Cada sueño realizado ocurrió gracias a la dedicación a un proceso. De forma natural, la gente tiende a la inercia. Esto es lo que hace que el mejoramiento propio sea una batalla tan dura. Pero es también por lo que en el corazón de cada éxito yace la adversidad. El proceso de triunfar viene a través de fracasos reiterados y la lucha constante para llegar a un nivel más alto. La mayoría de la gente acepta de mala gana que si quieren triunfar, tienen que hacerlo pasando a través de algún grado de adversidad. Tienen que reconocer que para progresar es necesario sufrir algún revés. Yo creo que el éxito viene si usted lleva ese pensamiento un paso más adelante. Para hacer realidad sus sueños, tiene que aceptar la adversidad y hacer de los fracasos una parte normal de su vida. Si no está teniendo fracasos, probablemente no esté realmente avanzando en la vida. Primero, la adversidad crea resistencia. Nada en la vida alimenta más la resistencia como la adversidad y el fracaso. Un estudio escrito en la revista Time a mediados de los años 80 describe la increíble resistencia de un grupo de personas que perdieron sus trabajos 3 veces por el cierre de las plantas. Los psicólogos esperaban que se desalentaran, pero al contrario, se veían sorprendentemente optimistas. Su adversidad había desarrollado en ellos una ventaja. Segundo, la adversidad desarrolla madurez. Si el mundo sigue cambiando a un ritmo cada vez más rápido, la madurez con flexibilidad llegará a ser algo muy importante. Estas cualidades son generadas cuando se hace frente a las dificultades. John Kotter, profesor de la Escuela de Comercio de Harvard, dice: me puedo imaginar a un grupo de ejecutivos 20 años atrás analizando a un candidato para un puesto importante y diciendo: esta persona tuvo un gran fracaso cuando tenía 32 años. Todos los demás dirían: sí, mala señal. Me imagino al mismo grupo analizando a un candidato hoy día y diciendo: lo que me preocupa de esta persona es que nunca ha tenido un fracaso. Los problemas que enfrentamos y sobre los cuales vencemos preparan nuestros corazones para dificultades futuras. Tercero, la adversidad amplía el marco de lo que se considera rendimiento aceptable. Lloyd Ogilvy contó de un amigo que durante su juventud trabajó en un circo. Este explica cómo aprendió a trabajar en el trapecio. Una vez que se sabe que allá abajo está la red de protección, uno deja de preocuparse por la posibilidad de caer. En realidad, se aprende a caer con éxito. Eso significa que se puede concentrar en agarrar el trapecio que danza ante uno y no en una caída, porque repetidas caídas en el pasado lo han convencido que la red es fuerte y confiable. El resultado de caer y ser salvado por la red es una confianza misteriosa al arriesgarse en el trapecio. Se cae menos, y cada caída te hace enfrentar riesgos mayores. Cuarto, la adversidad provee mayores oportunidades. Yo creo que eliminando los problemas se limita nuestro potencial. Casi todos los empresarios exitosos con quienes he hablado han tenido numerosas historias de adversidades y reveses que les abrieron puertas para mayores oportunidades. Por ejemplo, en 1978, Handy Dan, que tenía una ferretería especializada en la línea hágalo usted mismo, despidió a Bernie Marcus, hijo de un ruso que trabajaba en una fábrica de gabinetes en Newark, Nueva Jersey. Eso impulsó a Marcus a asociarse con Arthur Blank para empezar su propio negocio. En 1979, abrieron la primera tienda en Atlanta, Georgia, y la llamaron Home Depot. Hoy día, Home Depot tiene más de 760 tiendas con un número de empleados que llega a los 157,000 y se ha expandido incluso fuera de los Estados Unidos. Sus ventas anuales superan los $30,000 millones.
Estoy seguro que Bernie Marcus no estaba muy contento cuando Handy Dan lo despidió de su trabajo. Pero si no lo hubiese hecho, quién sabe si habría logrado el éxito que ostenta hoy día. Quinto, la adversidad lleva a la innovación. A principios del siglo XX, un niño cuya familia había emigrado de Suecia a Illinois compró por correo un libro sobre fotografía que le costó 25 centavos. Cuando llegó el pedido, descubrió que en lugar de mandarle el que él había pedido, le habían mandado uno sobre ventriloquía. ¿Qué hizo él? Se puso a estudiar ventriloquía. El niño era Edgar Bergen, quien por más de 40 años ha entretenido a la gente con la ayuda de un muñeco de madera llamado Charlie McCarthy. Si usted quiere tener éxito, tiene que aprender a hacer ajustes a la forma en que hace las cosas y tratar de nuevo. La adversidad ayuda a desarrollar esa habilidad. Sexto, la adversidad comprendía beneficios inesperados. La persona común y corriente comete un error y automáticamente piensa que es un fracaso. Sin embargo, algunas de las grandes historias de éxitos pueden encontrarse en los beneficios inesperados de los errores. Por ejemplo, muchos están familiarizados con la historia de Edison y el fonógrafo. Él lo descubrió mientras trataba de inventar algo completamente diferente. Pero ¿sabía usted que las hojuelas de maíz, cornflakes de Kellogg's, fue el resultado de que a alguien se le quedó una olla con maíz hirviendo toda la noche? ¿O que el jabón Ivory flota porque una cantidad de él se dejó en la mezcla por demasiado tiempo, lo que significó que absorbió un volumen de aire fuera de lo común? ¿O que las toallas de papel Scott nacieron cuando una máquina de papel higiénico puso demasiadas hojas de papel juntas? Séptimo, la adversidad motiva. Hace algunos años, cuando Bill Bryant estaba entrenando al equipo de fútbol de la Universidad de Alabama, en un juego en el que faltaban 2 minutos para que terminara el último cuarto, el equipo Crimson Tide estaba delante por solo 6 puntos. Bryant mandó al campo a su lanzador con instrucciones de retener el balón y así dejar que el tiempo transcurriera. En el grupo, dijo a sus compañeros: «El entrenador dijo que jugáramos conservadoramente y eso es lo que ellos esperan. Vamos a darles una sorpresa». Y se aprestó a reanudar el juego. Cuando inició la jugada con el clásico pase hacia atrás, uno de los defensas del equipo contrario, que era campeón de velocidad, interceptó el balón y se dirigió hacia la zona final con la intención de anotar. El lanzador, que no era reconocido como velocista, salió desesperadamente tras el defensa, agarrándolo en la línea de la yarda 5. Su esfuerzo salvó el juego. Después que el juego terminó, el entrenador del equipo contrario se acercó a Bear Bryant y le dijo: «¿Cómo es que tu lanzador no es un buen corredor? Si puede superar las circunstancias negativas que debe enfrentar, podrá descubrir sus beneficios. Usted simplemente tiene que estar dispuesto a esperarlas». Bill Vaughan afirma que en el juego de la vida es bueno tener algunas pérdidas tempraneras, porque alivian de la presión de tratar de mantenerse sin derrotas. Siempre mida un obstáculo lo más cerca posible del tamaño del sueño que está tratando de convertir en realidad. Todo depende de la forma en que lo vea. Pruebe y encontrará algo bueno en cada mala experiencia. Una de las historias más increíbles de adversidad superada y de éxito ganado es la de José, el antiguo hebreo. Es posible que usted conozca la historia. Fue el penúltimo de 12 hijos en una familia rica del Medio Oriente, cuyo negocio era criar ganado. Cuando era un adolescente, José hizo que sus hermanos llegaran a odiarlo. Primero, era el favorito de su padre aun cuando era casi el menor. Segundo, acostumbraba a comunicarle a su padre cuando sus hermanos no hacían bien el trabajo de cuidar las ovejas. Y tercero, cometió el error de decir a sus hermanos mayores que un día él tendría que hacerse cargo de ellos. Algunos de sus hermanos quisieron matarlo, pero el mayor, Rubén, los disuadió de hacerlo. No obstante, cuando Rubén se descuidó, sus hermanos lo vendieron como esclavo. José fue a dar a Egipto, donde entró a servir en la casa del capitán de la guardia, un hombre llamado Potifar.
Gracias a sus capacidades de líder y administración, José fue rápidamente ascendido y en poco tiempo estaba a cargo de toda la casa. Estaba haciendo lo mejor en una mala situación. De pronto, las cosas empeoraron. La esposa de su amo trató de persuadirlo para que se acostara con ella. Cuando él se negó, ella lo acusó de intento de violación, y Potifar, creyendo a su mujer, mandó a José a la cárcel. En ese punto, José estaba en una posición realmente difícil. En poco tiempo, el jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los presos y de las actividades diarias de la prisión. José conoció a otro preso que había sido jefe de los coperos en la corte de Faraón. Cuando aquel preso tuvo un sueño que no pudo entender, José se lo interpretó. Cuando José vio la gratitud del hombre, le pidió un favor. Crecieron las esperanzas de José cuando pocos días después el jefe de los coperos fue sacado de la cárcel y reintegrado a su trabajo en la corte con plena gracia del monarca. José esperaba que en cualquier momento le llegaran noticias del faraón sobre su liberación, pero esperó y esperó y esperó, y nada. Pasaron 2 años antes que el copero se acordara de José, y se acordó de él únicamente porque el faraón tuvo unos sueños que él necesitaba que alguien se los interpretara. Al final, José pudo interpretar los sueños de Faraón, y dado que el hebreo mostró tanta sabiduría, el gobernante egipcio lo puso a cargo de todo el reino. Cuando sus hermanos viajaron a Egipto para escapar de la hambruna, 20 años después de haberlo vendido como esclavo, descubrieron que su hermano José no solo estaba vivo, sino que era el segundo en importancia del reino más poderoso de la tierra. Pocas personas estarían dispuestas a aceptar la adversidad de vivir durante 13 años en cautiverio como esclavo y como preso. Hasta donde sabemos, José nunca perdió la esperanza y nunca perdió su perspectiva. Ni aun guardó rencor contra sus hermanos. Después que su padre murió, les dijo: «Ustedes trataron de causarme daño, pero Dios lo usó para bien, para lograr lo que ahora se ha hecho, la salvación de muchas vidas». Él encontró los beneficios positivos en sus experiencias negativas. Si él lo pudo hacer, usted también puede. Capítulo 11. Arriésguese. No hay otra manera de triunfar. Cada era tiene sus grandes exploradores, gente dispuesta a enfrentar el peligro para abrir caminos nuevos y descubrir nuevos mundos. El motor que impulsó a personas como estas para que conquistaran nuevos territorios es el riesgo. Charles Lindbergh, pionero de la aviación, dijo: «¿Qué clase de hombre es aquel que le gusta vivir donde no hay desafíos? Yo no creo en arriesgarse a tontas y a locas, pero nada se conseguirá si la persona no está dispuesta a arriesgarse». El riesgo es algo divertido, es muy subjetivo. Lo que quiero decir es esto. Alguien puede no tener ningún problema en lanzarse desde lo alto de una torre con una cuerda atada al pie, pero la misma persona puede considerar un riesgo mortal hablar ante un grupo de 20 personas. Para otra persona, hablar en público puede ser la cosa más natural del mundo. Por ejemplo, a mí me encanta hablar ante las personas, y he hablado en grupos de hasta 82,000 personas. Pero, por el otro lado, jamás me lanzaría desde una torre con una cuerda atada a un pie. ¿Cómo decide si una acción vale la pena o es riesgosa? ¿Basa su criterio en el miedo? No, porque está dispuesto a hacer cosas que le asustan. ¿Lo haría entonces por la probabilidad de éxito? No, tampoco creo que sea la respuesta. El riesgo hay que evaluarlo, no por el miedo que genera en usted o por la probabilidad del éxito que espera tener, sino por la importancia de la meta a la que quiere llegar. Permítame contarle la historia de alguien que se vio enfrentada a arriesgarse para alcanzar ciertas metas que eran muy importantes para ella. Su nombre es Amelia Earhart. Creció en Kansas y tuvo una infancia común. Cumplidos los 20 años, tomó su primer vuelo de avión a Dougherty Field, en Long Beach, California. Eso bastó.
Tan pronto como despegamos, supe que ahí estaba mi destino, dijo. No regresó a la escuela de medicina. De inmediato empezó a trabajar para ganar $1,000 que necesitaba para tomar lecciones, para aprender a volar un avión. Muy pronto llegó a ser una alumna de Anita Snook, otra pionera en el campo de la aviación. Aprender a volar no fue fácil, por lo menos para Earhart. Tuvo su buena cuota de estrellones, pero siguió adelante. En 1921, Earhart hizo sola su primer vuelo. Al año siguiente, batió el récord de altura, en lo que sería la primera de una serie de marcas que establecería en aviación. Piloteaba aviones porque amaba volar, pero también tenía un programa. Estaba tratando de abrir camino para otros. Mi ambición es hacer que este don maravilloso produzca resultados prácticos para el futuro de la aviación comercial y para las mujeres que quieran volar los aviones de mañana, dijo. Por el año 1935, Amelia Earhart era una piloto madura, excelente, que había hecho lo imposible por alcanzar sus metas de abrir camino para las mujeres y legitimar la aviación comercial. Ella seguramente había creído en el principio de todos los grandes triunfadores. Si triunfa a la primera, a la próxima intente con algo más difícil, porque eso se advierte. Cuando ella decidió embarcarse en aventuras mayores, trató de volar alrededor del mundo. El primer tramo lo hizo desde Oakland a Hawái, pero al despegar de Luke Field, cerca de Pearl Harbor, se le reventó un neumático y se estrelló, causándole gran daño al avión. Había fracasado, pero no estaba dispuesta a darse por vencida. Trajo el avión a California para repararlo y empezó a preparar un segundo intento. 2 años más tarde, en junio de 1937, despegó, pero esta vez rumbo al este. Para finales de junio, ella y su navegante, Frederick Nonan, habían volado 35.398 kilómetros. Cuando el 2 de julio despegaron de Nueva Guinea, estaban llenos de esperanza, ya que únicamente les quedaban 11.262 kilómetros por recorrer, pero nunca más se les volvió a ver. Aunque los barcos de la Marina de los Estados Unidos buscaron diligentemente, no se encontraron ni rastros del avión. Si durante sus últimas horas alguien hubiese podido hablar con Earhart, estoy seguro que ella no habría expresado ningún pesar por intentar lo que hizo. Para alcanzar una meta que valga la pena, es necesario arriesgarse. Amelia Earhart lo creía así, y su consejo cuando se enfrentó a los riesgos fue sencillo y directo. Decide si lo que quieres lograr es digno de los riesgos que puedes correr. Si la respuesta es positiva, deja de preocuparte. La realidad es que todo en la vida tiene sus riesgos. Si quiere evitarse los riesgos, entonces no haga nada de lo que apunto a continuación. No conduzca un automóvil. Son la causa del 20% de los accidentes fatales. No viaje ni por aire, ni por tren, ni por agua. El 16% de todos los accidentes ocurren en esta actividad. No camine por la calle. El 15% de todos los accidentes ocurren allí. No permanezca en su casa. El 17% de todos los accidentes ocurren en la casa. En la vida no hay lugar seguro ni actividad sin riesgos. Helen Keller, escritora, conferenciante y defensora de las personas limitadas físicamente, dijo: «La seguridad es más que nada una superstición. No existe en la naturaleza ni entre los hijos de los hombres como una experiencia global. A la larga, evitar el peligro no es más seguro que exponerse a él. La vida es una aventura atrevida o no es nada». Todo en la vida demanda riesgos. Es cierto que usted corre el riesgo de fracasar si intenta algo audaz, porque puede perderlo. Pero también corre el riesgo de fracasar si se mantiene inactivo y no intenta nada. G.K. Chesterton escribió: «No creo en un destino que cae sobre el hombre cada vez que actúa, pero sí creo en un destino que cae sobre él si no actúa. Mientras menos se atreva, mayor será el riesgo de fracasar. Irónicamente, mientras mayor es el riesgo a fracasar,
y realmente fallar, mayores son las probabilidades de tener éxito. Si una empresa riesgosa tiene un beneficio potencial grande, entonces, ¿por qué la gente no la abraza como se abraza a un amigo? Creo que no lo hacen porque tienden a caer en una o más de las siguientes 6 trampas. Primero, la trampa de la vergüenza. Muy dentro de nosotros, a nadie le gusta lucir mal. Si se arriesga y cae de narices en el suelo, sin duda que se va a sentir avergonzado. ¿Qué hace entonces? Se pone de pie. La única manera de aprender a hacer las cosas mejor es seguir adelante, incluso pasando por sobre los que lo hicieron caer. Poco progreso es mejor que ningún progreso. El éxito se logra dando pequeños pasos. Segundo, la trampa de la racionalización. La gente que queda presa en la trampa de la racionalización duda de cualquier cosa que haga, y mientras se prepara para entrar en acción se dice, quizá no sea tan importante. La verdad es que si espera demasiado, nada será importante. O como lo establece la quinta regla de la dilación de Ed, pasa suficiente tiempo confirmando la necesidad y la necesidad desaparecerá. Sidney J. Harris dice, lamentarse de las cosas que hicimos puede ser aminorado con el tiempo. Lamentarse por las cosas que dejamos de hacer puede ser inconsolable. Tercero, la trampa de la expectativa desproporcionada. Por alguna razón, mucha gente piensa que en la vida todo debería ser fácil, y cuando se dan cuenta que alcanzar metas demanda esfuerzo, se rinden. El éxito demanda trabajo duro. Piense en este proverbio latino. Si no hay viento, rema. Mientras se prepara para arriesgarse, no espere vientos favorables. Empiece a acostumbrarse a la idea de que quizá tenga que remar. Entonces, si recibe ayuda, será una grata sorpresa. Cuarto, la trampa de la justicia. Cuando el psicólogo M. Scott Peck empezó el libro The Road Less Traveled, El camino menos transitado, con las palabras «La vida es difícil», lo que estaba diciendo era que la vida no es justa. Muchas personas nunca aprenden esto. En lugar de reconocerlo y seguir hacia adelante, gastan sus energías tratando de hallar justicia. Dicen, yo no debería ser el que haga esto. Quinto, la trampa del tiempo. Algunas personas tienden a pensar que hay un tiempo perfecto para hacer las cosas, y no es así. Entonces, esperan. Pero Jim Stovall advierte, no espere que todas las luces estén verdes para salir de casa. Si usted espera el momento perfecto, es posible que se pase la vida esperando. Sexto, la trampa de la inspiración. En una ocasión alguien dijo, no tiene que estar contento de empezar, sino que debe empezar a estar contento. Mucha gente quiere esperar a estar inspirada para empezar a arriesgarse. Encuentro que esto es especialmente cierto entre la gente con inclinación artística. Como dijo el dramaturgo Oscar Wilde cuando le preguntaron cuál era la diferencia entre un escritor profesional y uno aficionado, la diferencia es que el aficionado escribe cuando siente hacerlo, en tanto que el profesional escribe aunque no sienta hacerlo. Al examinar la forma en que vive, piense si está tomando suficientes riesgos. No riesgos inadvertidos, sino conscientes. Aunque usted no cayera en una de las 6 trampas que acabamos de señalar, todavía es posible que esté actuando muy a la segura. ¿Cómo saberlo? Observando sus errores. Si está teniendo éxito en todo lo que esté haciendo, entonces probablemente no se está exigiendo demasiado. Eso significa que no está tomando suficientes riesgos. Capítulo 12. Haga del fracaso su mejor amigo. La idea de que puede hacer del fracaso su mejor amigo puede parecerle extraña, pero la verdad es que el fracaso o es su amigo o es su enemigo, y el único que puede inclinar la balanza a un lado o al otro es usted. Si cada vez que tiene un fracaso se echa a llorar,
El fracaso será su enemigo. No obstante, si decide aprender de sus fracasos, entonces se va a beneficiar de ellos y podrá hacer del fracaso su amigo. Si usa repetidamente sus fracasos como trampolín para el éxito, entonces el fracaso llegará a ser su mejor amigo. Déjeme explicarle. ¿Cómo se sentiría si tuviera un accidente que le costara la nariz, la mitad de su brazo derecho y todos los dedos de su mano izquierda? Supongo que sus pensamientos no serían muy positivos. Eso fue lo que le ocurrió al doctor Beck Withers, y él ve esa pérdida como el acontecimiento determinante de su vida, el acontecimiento que cambió todo a su alrededor. ¿Qué cosa podría llevar a alguien a preferir tan dramática incapacidad? La respuesta podemos encontrarla en el monte Everest, porque Beck Withers fue uno de los que estaba en la cima de esa montaña durante el ahora famoso incidente de 1996, cuando una nevada cegó la vida de 12 personas. Withers tenía 49 años de edad cuando ascendió al Everest. Para ese tiempo, había sido un escalador de montañas durante 10 años. Escalar era su pasión, y esto lo apasionaba tanto que hasta tomaba mucho tiempo fuera de su familia. Para la ascensión al Everest, se incorporó a una expedición dirigida por el neozelandés Rob Hall. Antes que el equipo llegara al campamento más alto, a 26.000 pies, Withers se sentía muy bien, pero el 10 de mayo, cuando ascendía a la cumbre, se dio cuenta que tenía problemas. Algunos años antes, se había sometido a una operación de queratotomía radial para corregir su visión. Mientras más ascendía en la montaña, la altitud hizo que los lentes dentro de sus ojos se aplanaran, lo que lo dejó prácticamente ciego. En esas circunstancias, la decisión más sabia que podía tomar Withers era quedarse donde estaba y esperar, y luego unirse al grupo cuando éste viniera de vuelta de la cumbre. Aunque frustrado, parecía ser la decisión más sabia. Pronto la difícil situación en que se encontraba fue superada por un cambio horrendo en las condiciones del tiempo. Una rara ventisca cubrió rápidamente la montaña, haciendo que la temperatura bajara hasta unos 50 grados bajo cero y aumentando la velocidad del viento a 70 millas por hora. La tormenta obligó a cada uno a luchar por sobrevivir. En toda esta situación, Withers quedó abandonado en la montaña. Pasaron las horas y cayó en un estado de coma por hipotermia. Sus compañeros lo buscaron durante horas sin dar con él. El 11 de mayo, temprano en la mañana, lo encontraron. Estaba cubierto con hielo y apenas respiraba. Supusieron que de un momento a otro moriría, de modo que lo dejaron donde estaba. Volvieron al campamento y le avisaron por radio a su esposa que había muerto. Nadie ha salido de un coma igual y ha sobrevivido, excepto Beck Withers. De alguna manera, él recuperó las fuerzas, se incorporó, buscó el camino y, tambaleándose, llegó al campamento. Su chaqueta estaba abierta, su rostro estaba tan negro por las quemaduras que era difícil reconocerlo, y su brazo derecho, que había estado expuesto, tenía un aspecto blanco mármol y estaba congelado en una buena parte. Aún después de su milagroso retorno al campamento, nadie creía que Withers sobreviviría, pero él se mantuvo luchando. De regreso en su casa en Dallas, recibió atención médica. Fue sometido a 10 operaciones. Le amputaron los dedos de su mano izquierda, le amputaron el brazo derecho a la altura del codo, y le construyeron una nueva nariz usando piel de otras partes de su cuerpo. Al final, Withers tuvo que someterse a un proceso de aprendizaje radical. Él cree que cambió sus manos por algo mucho más valioso. Lecciones sobre él mismo, sus valores y su vida. Él confiesa: la actitud de Withers refleja más que solamente gratitud por sobrevivir a una tragedia que pudo haberle causado la muerte. Él muestra una capacidad para aprender que le ha permitido cambiar su vida para bien. Al hacer del sufrimiento su mejor amigo, ha transformado sus fracasos en victoria. Afortunadamente, no es necesario llegar a exponerse a la muerte en la montaña más alta del mundo para aprender a hacer del fracaso un amigo.
Se puede aprender en la seguridad de su propia casa. Todo lo que se requiere es una actitud correcta. Su actitud hacia el fracaso determina su altitud después de fracasar. Hay personas que nunca logran entender esto. Como lo dijo tan sagazmente Louis Armstrong, hay personas que si no saben algo, tú no se los puedes decir. Estar dispuesto a aprender es una actitud, una disposición mental que dice, no importa cuánto sé, o creo que sé, puedo aprender de esta situación. Esa forma de pensar puede ayudarle a transformar la adversidad en ventaja. Cualquiera puede hacer del fracaso un amigo a través de estar dispuesto a aprender y usar una estrategia para aprender de los fracasos. Para transformar las pérdidas en ganancias, hágase las siguientes preguntas cada vez que se enfrente a situaciones adversas. Primero, ¿qué causó el fracaso? ¿La situación, otra persona o usted? ¿Dónde se complicaron las cosas? ¿Estaba en una situación que lo llevaba al fracaso? ¿Fue otra persona la que creó el problema? ¿Cometió usted algún error? Cuando algún tiempo después Beck Withers analizó su experiencia en el Monte Everest, vio que había cometido un error que lo había llevado al fracaso. Comience siempre el proceso de aprender, tratando de identificar la causa de un problema. Segundo, ¿lo que sucedió fue realmente un fracaso o solo fue que me quedé corto? Hay que definir si lo que sucedió fue realmente un fracaso, porque lo que usted pudiera estimar como un fracaso, quizá no haya sido más que un intento de cumplir expectativas poco realistas. No es cuestión de si la situación fue creada por usted o por otra persona. Si una meta no es realista y no la alcanza, eso no es un fracaso. Tercero, ¿qué elementos están presentes en el fracaso? Un viejo adagio dice, una gema no puede ser pulida sin fricción, ni un hombre perfeccionado sin las pruebas. No importa la clase de fracaso que usted experimente, siempre hay una joya especial de éxito contenida en él. A veces puede ser difícil encontrarla, pero la descubrirá si está dispuesto a buscarla. Cuarto, ¿qué puedo aprender de lo que ocurrió? Me gusta leer la tira cómica Carlitos y Snoopy por Charles Schulz. En una de mis favoritas, Charlie Brown está en la playa construyendo un hermoso castillo de arena. Cuando se pone de pie para admirar su trabajo, de repente lo alcanza una ola y lo deja convertido en un montón de arena suave. Charlie Brown, mirando lo que momentos antes era la creación de la que se sentía orgulloso, dice, «Aquí debe haber una lección, pero no logro saber cuál es». Esa es la manera en que mucha gente enfrenta la adversidad. Están tan afectados por las cosas que han ocurrido, que se confunden de tal manera que no logran aprender la lección que les ha dejado la experiencia. Siempre hay una forma de aprender de los fracasos y errores. El poeta Lord Byron tenía razón cuando dijo, la adversidad es el primer paso a la verdad. Quinto, ¿me siento agradecido por la experiencia? Una forma de mantener una disposición a aprender es cultivando una actitud de gratitud. Tal cosa es posible incluso ante grandes desilusiones. Por ejemplo, el velocista estadounidense Eddie Hart perdió en las Olimpiadas de Múnich de 1972 una prueba preliminar para los 100 metros planos. Como consecuencia de eso, perdió la oportunidad de ganar una medalla de oro individual. No obstante, Hart estaba agradecido por la medalla que recibió como miembro del equipo de relevos y por la lección que le enseñó en cuanto a vivir con las derrotas. Cuando salga usted de una derrota, trate de cultivar un sentido de gratitud similar. Sexto, ¿cómo puedo convertir esto en un éxito? El autor, William Marston, escribe, si hay un solo factor que hace tener éxito en la vida, es la capacidad de obtener dividendos de la derrota. Cada éxito que conozco ha sido alcanzado porque la persona pudo analizar la derrota y beneficiarse de ella en la siguiente oportunidad. Es importante establecer cuál fue el error en una situación dada. Tomar ese análisis un paso más adelante y ver cómo usarlo en beneficio propio
Es la verdadera diferencia cuando se trata de transformar el fracaso en victoria. Séptimo, ¿quién podrá ayudarme? La gente dice que hay dos formas de aprender: por la experiencia, la cual se obtiene de los errores cometidos, y por la sabiduría, la cual se obtiene de los errores de otros. Recomiendo que hasta donde sea posible, se aprenda de los errores de otros. Después de todo, usted no vivirá lo suficiente como para cometerlos todos. Pida consejos, pero asegúrese que sea a alguien que haya aprendido a manejar sus fracasos en forma exitosa. Octavo, ¿y de aquí a dónde vamos? Una vez que haya pensado bien todo, tiene que decidir cuál será el próximo paso. En su libro Everyone's a Coach, cada uno es un entrenador, Don Shula y Ken Blanchard afirman: aprender se define como un cambio en el comportamiento. Usted no habrá aprendido algo, sino hasta cuando pueda ponerse en movimiento y usarlo. Durante años he enseñado algo que creo da ideas útiles sobre el tema del cambio. Las personas cambian cuando sufren tanto que tienen que hacerlo, aprenden lo suficiente para desear hacerlo, y reciben tanto que están en condiciones de hacerlo. Yo aprendí la verdad de tal afirmación en un nivel completamente nuevo el 18 de diciembre de 1998. Durante la fiesta de Navidad de mi compañía, sentí un horrible dolor en el pecho y caí a la lona para la cuenta de 10. Había sufrido un serio ataque al corazón. Sinceramente, no creí que pasaría la noche. Mi ataque al corazón fue una experiencia sorpresiva y dolorosa, pero creo que en este proceso Dios fue muy bueno conmigo. Varios médicos excelentes se movieron rápidamente haciendo posible no solo que sobreviviera, sino que evitaron también cualquier daño permanente en el corazón. He aprendido muchas cosas de esto. Por ejemplo, cuando trate de decirle a las personas importantes en su vida cuánto los ama, nunca podrá decirlo suficientemente a menudo. Creo que mi trabajo sobre la tierra aún no ha terminado y Dios me ha dejado vivir para completarlo. Por el bien de mi salud, mi calidad de vida y el impacto que deseo hacer en el futuro, debo cambiar mis hábitos de vida. Mi cardiólogo, el Dr. Marshall, me dijo que los hombres que sobreviven un ataque al corazón cuando todavía son jóvenes y aprenden de él, viven vidas más largas y saludables que los que nunca sufrieron un ataque al corazón. Yo estoy decidido a aprender de la experiencia. Cambié mi dieta. Usted no necesita sufrir de un ataque al corazón o quedar atrapado en una ventisca en el monte Everest para hacer del fracaso su mejor amigo. Todo lo que tiene que hacer es mantener un corazón dispuesto a aprender y tener ansias de aprender cada vez que falla. Capítulo 13. Evite las 10 mejores razones por las que la gente fracasa. Yo no pienso mucho en la suerte. Más bien creo que las cosas van bien o no tan bien según la forma en que la gente actúa. La mayoría de las veces uno crea su propia buena suerte a través del trabajo duro. Practicar la autodisciplina, ser persistente y hacer del crecimiento personal una prioridad diaria. Agregue a eso las bendiciones de un Dios amoroso y no tendrá que pensar en la suerte. Sin embargo, hace unos años encontré un artículo publicado en Los Angeles Times que casi me hacía cambiar de opinión acerca de la suerte. Esto era lo que decía el artículo. Nueva York, chocado, abandonado por su mujer, golpeado en un accidente automovilístico y robado. Lawrence Hanratty fue nombrado el viernes como el hombre menos afortunado de Nueva York. A punto de electrocutarse en un accidente ocurrido en una construcción en 1984, a raíz de lo cual estuvo en estado de coma durante semanas. Hanratty perdió a los abogados que trataban de conseguirle la compensación monetaria por su incapacidad. Uno fue expulsado del foro de abogados, 2 murieron, y el abogado de su esposa se fugó con ella. El año pasado, Hanratty, quien ha pasado años luchando con problemas del corazón y del hígado, perdió su carro en un choque. Cuando la policía abandonó la escena del accidente, fue asaltado y robado. Yo me pregunto,
¿Cuánto más voy a ser probado en la vida para ver hasta dónde aguanto?, dijo Hanratty al New York Daily News en una descripción de más de 10 años de agonía bajo un encabezado de primera página que dice: ¿Le parece que le va mal en la vida? Conozca a Larry el Infortunado. Como si todo eso hubiera sido poco, Hanratty, de 38 años de edad, vecino de Mt. Vernon, New York, dijo que una compañía de seguros quiere ahora dejar de pagarle los beneficios de compensación y el dueño del apartamento que alquila lo quiere echar a la calle. Deprimido y sufriendo de agorafobia, un temor morboso a los espacios abiertos, Hanratty usa un recipiente de oxígeno y toma 42 píldoras diarias para sus achaques del corazón y del hígado. Pero con la ayuda de los vecinos y de un miembro del gobierno del estado de Nueva York, todavía no se ha dado por vencido. Siempre hay esperanza, dice. Al leer esta historia, uno se siente impulsado a buscar al pobre Lawrence para ver si puede ayudarle de alguna manera a salir de esta situación. Yo creo que las experiencias de Lawrence Hanratty no son típicas de la mayor parte de las personas que están fracasando continuamente o experimentando una adversidad tras otra. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, los problemas que enfrentamos son el resultado de nuestras acciones negativas. Se deben a nuestros propios errores. Mucha gente tiene puntos ciegos cuando se trata de conocerse a sí misma. A veces tales puntos ciegos tienen que ver con sus cualidades, pero con mayor frecuencia tienen que ver con sus debilidades. Eso causa problemas. Si no sabe que tiene un problema, no podrá hacer algo para superarlo. En varias de las siguientes páginas, quisiera ponerle al corriente sobre lo que he observado como las 10 mejores razones para que la gente falle. Mientras las escucha, sea amplio en su actitud y trate de verse usted y sus defectos. Descubra los hechos recurrentes en su vida. Es posible que dé con su talón de Aquiles. Primero, pobre capacidad de entender a la gente. El peor obstáculo al éxito que veo en los demás es una capacidad pobre de entender a la gente. No hace mucho, el Wall Street Journal publicó un artículo sobre las razones por las que los ejecutivos fallan. Entre las primeras cosas de la lista estaba la incapacidad personal para relacionarse efectivamente con los demás. ¿Cómo es usted cuando se refiere a trabajar con otras personas? ¿Es genuino y auténtico o está continuamente queriendo ser la estrella? ¿Escucha con atención a los demás o es el único que habla? ¿Espera que los demás se sujeten a sus deseos, sus planes, su agenda? ¿O trata de encontrar la forma para que los demás también tengan la posibilidad de plantear sus deseos? Si no aprendió cómo relacionarse con las personas, siempre estará librando una batalla para triunfar. Sin embargo, aprender a relacionarse con las personas le ayudará más que cualquier otra habilidad que pueda desarrollar. Segundo, una actitud negativa. La forma en que reaccione a las circunstancias de su vida tiene mucho que ver con su bienestar y su éxito. W. Clement Stone cuenta una historia sobre una joven recién casada que viajó con su esposo al desierto de California durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a que ella había crecido en el este, el desierto le parecía remoto y desolado. Nada hacía las cosas más fáciles en el lugar donde vivían. La única casa que pudieron encontrar fue una choza cerca de una villa de nativos americanos, ninguno de los cuales hablaba inglés. Ella pasaba gran parte del tiempo sola, temiendo asarse con el calor de cada día. Cuando su esposo se fue por un largo periodo, ella escribió a su madre para decirle que había decidido volver a casa. Pocos días después, recibió esta respuesta. 2 hombres miraban por entre los barrotes de una prisión. Uno veía barro, el otro estrellas. Esas palabras ayudaron a la joven a ver las cosas en una forma diferente. Es posible que no haya podido mejorar las circunstancias, pero sí podía mejorar ella. Hizo amistades entre los vecinos nativos americanos. Empezó a trabajar con ellos hilando y haciendo objetos de barro, y se tomó tiempo para explorar el desierto y descubrir su belleza natural. Así, de un día para otro, estaba viviendo en un mundo nuevo.
lo único que había cambiado era su actitud. Si sus circunstancias insisten en derribarlo, entonces quizá sea tiempo de cambiar, no su situación, pero sí su actitud. Tercero, un mal ajuste. Aunque siempre deberíamos examinar nuestras actitudes cuando no disfrutamos de las circunstancias, a veces se impone un cambio en la situación. En ocasiones, el mayor contribuyente a un fracaso crónico es un pésimo ajuste en las capacidades, intereses, personalidad o valores. Pocas cosas en la vida son más frustrantes que encontrarse trabajando en una profesión u organización en la que uno no encaja. Piense en la posibilidad de un cambio. Cuarto, falta de enfoque. Las cosas malas ocurren cuando una persona no está enfocada. Cualquiera puede cometer un error cuando las cosas están tumultuosas. Sin embargo, las personas que no tienen un buen enfoque tienen problemas no porque estén demasiado ocupadas, sino porque sus prioridades no funcionan bien. Eso les hace perder su tiempo y sus recursos. Si usted va de tarea en tarea sin hacer ningún progreso, o nunca llega a la meta, no obstante los esfuerzos que hace, examine su enfoque. Nadie puede avanzar sin esto. Quinto, un compromiso débil. Durante mucho tiempo, se pensó que la apatía era la moda. Tal parece que el esfuerzo y el compromiso recuperan su lugar como un estilo de vida. Eso es bueno, porque sin compromiso no se puede lograr nada que valga la pena. La última vez que fracasó, ¿dejó de insistir por haber fracasado? ¿O fracasó porque dejó de insistir? ¿Cuál era su nivel de compromiso? Si está comprometido, un fracaso no va a significar que nunca va a tener éxito. Solo quiere decir que le va a tomar más tiempo. Comprometerse lo capacitará a seguir insistiendo hasta que alcance sus metas. Sexto, falta de voluntad para el cambio. Quizá el enemigo más implacable de los logros, del crecimiento personal y del éxito es la inflexibilidad. Algunas personas parecen seguir tan enamoradas con el pasado que no pueden entenderse con el presente. Usted no tiene que estar loco por cambiar para tener éxito, pero sí tiene que estar dispuesto a aceptar el cambio. El cambio es un catalítico para el crecimiento personal. Lo saca de la rutina, le da un nuevo comienzo y le provee de una oportunidad para reevaluar el rumbo que lleva. Si se resiste al cambio, en realidad se está resistiendo al éxito. Aprenda a ser flexible o aprenda cómo vivir con sus fracasos. Séptimo, una actitud del menor esfuerzo. Un obstáculo bastante común para tener éxito es el deseo de cortar camino y tomar por la vía más corta para lograrlo. A la larga, esta actitud no paga bien. Como dijo Napoleón, la victoria pertenece a los que más perseveran. La mayoría de la gente tiende a subestimar el tiempo que demanda alcanzar algo que valga la pena. Pero para alcanzar el éxito, la persona tiene que estar dispuesta a pagar el precio. James Watt pasó 20 años trabajando para perfeccionar su motor de vapor. William Harvey trabajó noche y día durante 8 años para probar cómo la sangre circula por el cuerpo humano. Fueron necesarios otros 25 años para que la profesión médica reconociera que estaba en lo cierto. Acortar camino es en realidad una señal de impaciencia y autodisciplina muy pobre. Si está dispuesto a seguir adelante, podrá abrir camino allí donde no haya. Es lo que Albert Gray dice. El común denominador del éxito radica en formarse el hábito de hacer cosas que a los que fracasan no les gusta hacer. Octavo, confiar en el talento solo. El talento es sobreestimado, no porque no tenga valor, sino porque el talento solo no es suficiente para llevar a una persona a través de múltiples fracasos que trae la vida. Acompañado de una sólida ética de trabajo, el talento se esparce como la gasolina en un fuego. Es explosivo. Mientras más grande es su talento, más probabilidades hay que usted descanse fuertemente en él y evite el trabajo de cada día por perfeccionarlo. Si posee esta tendencia,
Póngase en un plan de crecimiento en el sentido de tratar de esforzarse al máximo con el talento que le ha dado Dios. 9. Una reacción a una información deficiente. Los ejecutivos exitosos tienen en común la capacidad de hacer decisiones importantes basadas en una cantidad limitada de información. También tienen en común la capacidad de reunir información confiable para usarla cuando evalúan cada caso. El general Douglas MacArthur sabía de esto. Por eso dijo, solo un 5% de un informe de inteligencia es verdadero. Saber aislar ese 5% es lo que hace a un buen comandante. 10. Ausencia de metas. Don Marquis percibe que vivimos en un mundo donde la gente no sabe lo que quiere y es capaz de ir hasta el mismísimo infierno para tratar de conseguirlo. Muchas personas no tienen metas porque no sueñan. Como resultado, no tienen un deseo. Si esto lo describe a usted, entonces debe mirar bien dentro de sí y tratar de determinar por qué está en este planeta. Una vez que lo haya descubierto, sabrá a qué tirarle. Si puede descubrir la debilidad que lo debilita, entonces puede comenzar haciendo algo al respecto. Eso puede cambiarle la vida. Yo he visto este cambio una vez tras otra en personas que desean triunfar. Déjeme contarle de uno de ellos. Una de las personas en las que más confío en el grupo Enjoy es mi buen amigo Dan Rayland. Él y yo hemos trabajado juntos por 17 años. Es altamente organizado y cuando va detrás de una meta, lo hace con exageración. Cuando lo conocí, debido a que era orientado al propósito, no era el tipo más simpático con quien alguien podía relacionarse. Inicialmente, Dan tenía la posición de interno. Recuerdo un día, poco después de que había comenzado a trabajar, que yo estaba en el vestíbulo del edificio de nuestras oficinas conversando con un grupo de personas. Dan entró desde el estacionamiento con su bien cuidado maletín. Caminó directamente hacia donde estaba el grupo y pasando por nuestro lado sin decir una palabra, se dirigió a su oficina. Me excusé ante el grupo y lo seguí. Dan puso su maletín sobre el escritorio, y cuando se volvió, se sorprendió de verme ahí, de pie, tras él. Dan, le dije, pasaste al lado de nosotros y no nos dijiste nada. Tengo mucho trabajo que hacer, respondió Dan, sacando un montón de papeles de su maletín. Dan, le dije, mirándolo a los ojos porque quería que entendiera que la gente viene primero a un líder. Pasaste precisamente al lado de tu trabajo. Hoy día, si usted conociera a Dan, diría que su capacidad para trabajar con las personas es un don natural de tan bueno que es. Actualmente es uno de los líderes pastorales más educados en el país. Si tengo un trabajo complicado que requiere de alguien con habilidades excepcionales para tratar con la gente, ¿sabe a quién tengo en mi corta lista de posibilidades? A Dan. Y esto ha llegado a ser posible gracias a su disposición de crecer y cambiar. Ha tomado una debilidad y la ha transformado en algo potente. Si quiere sobreponerse al fracaso y alcanzar éxitos duraderos, entonces necesita estar dispuesto a hacer lo mismo. Trabaje en las debilidades que lo debilitan, y no hay ni qué decir cuán lejos podrá llegar. Capítulo 14. La pequeña diferencia entre fracaso y éxito hace una gran diferencia. La mayor parte de la gente ineficiente cree que hay un verdadero abismo entre ellos y el éxito. Muy dentro de ellos creen que nunca podrán pasar al otro lado y hacer sus sueños realidad. Pero quisiera decirle un pequeño secreto. No hay mucha diferencia entre el fracaso y el éxito. Y la pequeña diferencia hace una gran diferencia. ¿Qué crea la diferencia? Déjeme contarle una historia y podrá ver qué es lo que hace la diferencia. Supongo que todos en los Estados Unidos de Norteamérica han oído de Macy's, la tienda por departamentos, gracias a su famoso desfile del Día de Acción de Gracias y a la película Milagro en la calle 34. No obstante, muy pocos saben del hombre que fundó la tienda en 1858. Su nombre era R. H. Macy. Hijo de un capitán de barco,
Macy nació en Nantucket en un tiempo cuando la pesca de la ballena era el gran negocio. Su primer trabajo, a los 15 años, fue en un barco ballenero. Sus ambiciones eran mayores que lo que le ofrecía la imprenta. Así fue como decidió aventurarse en el comercio al detalle. Con el dinero que había ahorrado de su tiempo como marinero, abrió en Boston una pequeña tienda de hilos y agujas. Tenía grandes esperanzas, y aunque trabajó duro y en forma honrada, el negocio fracasó en el curso de un año. Durante los siguientes años, Macy trató muchos negocios, pero todos ellos eventualmente fracasaron. Abrió 2 negocios más en Boston, pero fracasaron en producir ganancias. Viajó con la fiebre del oro en California, pero no logró hacerse rico. Vendió equipos a los mineros del oro, pero cuando el oro se acabó, también se acabó su negocio. 2 veces más abrió negocios de mercaderías en Boston, pero aún en las 2 oportunidades fracasó y eventualmente se declaró en bancarrota. Trabajó en la bolsa de comercio, pero logró mínimo éxito en una economía difícil. Trató el negocio inmobiliario, pero nuevamente tuvo poco éxito. Finalmente, después de un desastre inmobiliario, un amigo lo convenció, Audubon, de volver a las ventas al por menor, y decidió probar suerte en Manhattan. Ahí las cosas resultaron muy diferentes. En 1858, R. H. Macy abrió una atractiva tienda al detalle. Después de únicamente 12 meses, estaba logrando ventas brutas anuales de $80,000. Por los años de 1870, el promedio de ventas era superior al $1,000,000 anuales. Como seguramente usted supondrá, la cualidad que llevó a Macy adelante fracaso tras fracaso una y otra vez fue la persistencia. Esa es la pequeña diferencia que hace una gran diferencia cuando se insiste en transformar los fracasos en victoria. Separa a los que logran el éxito de los que siguen soñando con alcanzarlo. Ningún logro que valga la pena se consigue fácilmente.